Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy Michelle y estoy junto con Magali y con Marta, que juntas vamos a coordinar el diplomado sobre clínica psicoanalítica en la infancia. Y bueno, el día de hoy queremos hablarles de un tema que pensamos que es sumamente importante y uno de los motivos por los cuales muchos analistas y terapeutas deciden no continuar el trabajo con niños. Entonces, bueno, pensando en el tema, ¿no? que queremos abordar el día de hoy, tiene que ver con el papel de los padres en la clínica psicoanalítica y la psicoterapia infantil. Entonces, bueno, queremos acá pensar en algunas ideas que si bien hay muchísimo, muchísimo que pensar, siempre, y a lo largo del diplomado es algo con lo cual iremos trabajando, cómo es que intervenimos con los padres, qué lugar se le da en el trabajo con los niños. Bueno, trabajaremos muchísimo con casos clínicos, bueno, con materiales clínicos, con experiencias que a lo largo de estos años hemos tenido las tres y por supuesto que los maestros que estarán invitados a lo largo del diplomado. Entonces, bueno, pensemos que la terapia de niños pues sí tiene una particularidad, ¿no? Y es que pues son niños dependientes de padres y que también nosotros dependemos de que los padres sean quienes también puedan contribuir a que el tratamiento permanezca, que continúe. Y bueno, siempre es importante pues darle cierto lugar y como les decía hace un momento, pues entre las tres vamos a ir platicando ciertas cosas particulares en relación a este tema, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar que cuando los padres nos consultan, que son diversas formas por las cuales los padres nos consultan para que atendamos a su hijo, llegan en cierta condición, ¿no? O sea, pensemos que llegan con ciertas heridas narcisistas. Escuchamos frecuentemente en los padres que nos consultan que llegan con cierta culpa de no haber sido suficiente, ¿no? O sea, constantemente decimos, miren, mire, doctora, o doctor, o como nos llamen, ya intentamos A, B y C y no ha sido suficiente, como que llegan con una sensación de que ellos no han podido atender cierta situación y eso les genera culpa y una herida al narcisismo importante. Entonces creo que esto es muy, muy relevante el poder pensar cuando nos consultan, porque, y es algo que hemos comentado, ¿no? Entre las tres, de pronto no poner a los padres como en la silla de los acusados, como pensar que todo lo que le pasa al niño tiene que ver con ellos y que hay modificaciones que ellos tienen que hacer, sino que también hay que pensar que el niño llega con sus propias conflictivas, con su propio, sí, con sus propias ansiedades, con su propia personalidad, ¿no? Y bueno, yo también en la consulta me encuentro frecuentemente con esto, ¿no? Que los padres, cuando uno les dice, miren, su hijo tiene tales fantasías que de pronto lo traen con mucha ansiedad, ellos contestan, bueno, pero nosotros hemos sido muy amorosos, le hemos dado todo. Y entonces uno por ahí le va diciendo, ¿no? A los padres que no todo tiene que ver con ellos. Y eso creo que les ayuda también a que uno se recoloque en este lugar de analista, que de pronto los padres nos podrán ver de diferentes formas. A esto, pues lo podemos pensar que tiene que ver con la transferencia que también van a hacer los padres, que es la particularidad que uno piensa que se despliega en el análisis con los niños, que vamos a tener transferencias, algunos autores lo llaman colaterales en relación a los padres y hay veces que también lo tenemos en instituciones cuando trabajamos con niños, ¿no? Como cuando se tiene que trabajar de manera interdisciplinaria. De pronto también encontramos ciertas transferencias que se van a ir dando y hay una forma en cómo uno puede ir trabajando con esto, que lo vamos a ir revisando, por supuesto, a lo largo del diplomado, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que en el primer encuentro, cuando ellos nos consultan, nos piden una entrevista y nosotros lo hacemos con los padres, pues podemos ir profundizando con ellos en principio qué los trae acá, por qué nos consultan, cómo se ha desarrollado el niño a lo largo de su vida. ¿Cómo ha sido esta relación que ha tenido con sus padres, en el caso de que tenga hermanos? ¿Cómo ha sido esta relación desde el principio? Y muchísimas otras cosas, ¿no? Como qué son las cosas que aquejan al niño o a la familia. Por ejemplo, en la consulta muchas veces nos buscan, por ejemplo, con niños que a lo mejor tienen alguna situación de inhibición en su desarrollo o en el aprendizaje, que no pueden, por ejemplo, aprender,
no sé, niños que llegan con muchos miedos, con terrores nocturnos, que no pueden atender al colegio, que están inquietos todo el tiempo. Bueno, un sinfín, ¿no? De motivos que por acá podemos pensar que nos pueden consultar. Pero entonces, bueno, cuando tenemos a unos padres por primera vez en nuestra consulta, pues vamos a ir mirando, ¿no? También qué familia nos llega, cómo nos están escuchando. O sea, hay veces me pasó en una consulta con unos padres que yo le hablo de que su hijo es un niño que parece que necesita de muchas cosas, que se siente con mucha ansiedad, que tiene muchísima voracidad, que a veces para él no es suficiente. Y fue muy interesante la respuesta de la madre porque fue, pero es que yo le he dado todo, ¿no? Justamente, pero es que yo le he dado mucha atención y por qué él pide tanta atención, como si yo le estuviera diciendo tú eres la culpable o como si ella rápidamente se sintiera atribuida a que yo la estuviera criticando en su función como madre, ¿no? Entonces fue muy interesante porque el padre en ese momento se volteó y dijo, no, Michelle lo que nos quiere decir es otra cosa, sino que es algo que Juanito, nuestro hijo, tiene que trabajar, algo que trae, no que nosotros le tenemos que dar más, al contrario, ¿no? Entonces, ¿no? Como cada papá nos va a ir escuchando también desde su personalidad, desde la transferencia que va a hacer, de pronto nos va a poder mirar como alguien que persigue, en algún momento también una mamá, cuando le hablaba sobre el tema de la confidencialidad, rápidamente me dijo, bueno, no sé qué es lo que ustedes hablan en la terapia, pero sé que son secretos, ¿no? Entonces uno ya dice, ok, ¿no? Como esta idea que esta madre tenía como bastante persecutoria, que entre su hija y yo teníamos secretos de los cuales ella pues evidentemente estaba sintiendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, es algo con lo que uno se va encontrando. Hay padres que los tendremos que convocar más a tener citas. Posteriores, después a las entrevistas, padres que podemos espaciarlas más, ¿no? Es algo que vamos a ir mirando paciente por paciente y que bueno, eso lo van a ir diciendo también Magali y Marta por acá, ¿no? Entonces, bueno, iremos mirando ¿no? Cómo está constituida la familia, ir viendo qué transferencias se están movilizando en relación al trabajo analítico con nuestro paciente. Entonces, bueno, es una labor sumamente compleja, ¿no? Por eso les decía que es algo que nosotras escuchamos con frecuencia de terapeutas que deciden mejor no continuar porque pues hay veces que ¿no? Vemos que padres muy demandantes, que motivos por los cuales interrumpen abruptamente la terapia. Entonces, bueno, hay también autores que han ido hablando sobre el tema y hay diferentes posturas, también de acuerdo al marco teórico, por supuesto, en la que cada uno piensa que cómo se abordaría el trabajo con los padres, ¿no? Pero bueno, todos coinciden que, o sea, es algo que ha ido cambiando con el tiempo, que cada vez más se le ha dado un lugar a los padres, mientras en principio se pensaba que con trabajar con el niño era suficiente, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Ciertas cosas que uno puede hacer. Y hay una autora que se llama Beatriz Janín que habla sobre las intervenciones con los padres, que habla de algo muy importante, que dice, el espacio con los padres tiene que ser un espacio de escucha y empatía y contención, cosa que no es poca cosa, ¿no? O sea, hay muchos autores que se preguntan sobre los consejos, cómo operan los consejos y si es algo pertinente o conveniente, ¿no? O sea, es algo que se va planteando en diferentes textos, pero ella me parece algo interesante en cómo el espacio con los padres sea no un lugar de reflexión, de escucha, de contención también de las ansiedades que de pronto los padres pues se pueden encontrar, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto que les decía, ¿no? Que a veces los padres, ¿no? Cuando se sienten culpables, pues puedan pensar, ¿no? Que los estamos criticando o al contrario, también pueden haber padres que nos tengan muy idealizados o que nos identifiquen justamente, ¿no? Em, como alguien, algún objeto parental que tengan estos padres o cierta referencia que nosotros les signifiquemos a esos padres, donde también podemos quedar idealizados, ¿no?
Y que eso es algo que también ocurre y que tenemos pues todo un trabajo que tenemos que hacer contratransferencialmente, ¿no? Porque también hay cosas que nos convocan los padres, que nos hacen sentir, que de pronto uno puede contractuar o identificarse más con un padre que con otro y de pronto armar cierta alianza, de lo cual tenemos que hacer tener como cuidado de no hacer como este tipo de contractuaciones. Entonces, todo es todo un trabajo, ¿no? Es todo un trabajo, pero que también pues tendremos que ir armando esta alianza, como se dice en psicoanálisis, alianza de trabajo también con los padres, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso que uno puede pensar es justamente mostrarse abierto, empático y con disposición, ¿no? Tener disposición. Esta autora también dice que algo interesantísimo, que si uno le cierra la puerta a los padres, se meten por la ventana, ¿no? Entonces, claro que hay que darle un lugar, pero bueno, vamos a ir viendo cómo técnicamente hay ciertas intervenciones que uno hay que ir ajustando, ¿no? Como por ejemplo cuando vemos a los padres, los vemos en una cita aparte, no le quitamos una sesión en el niño o lo metemos al mismo tiempo que el niño. O sea, hay diferentes posibilidades y que seguramente en el diplomado van a surgir muchísimas dudas. Pero bueno, ¿no? Van a ir surgiendo cosas muy interesantes a lo largo del tratamiento de niños y que creo que si uno va pues sí, trabajando en cómo intervenir con los padres, los tratamientos de los niños pueden desarrollarse bastante bien, ¿no? Pero bueno, no sé, Marta, Magali, por acá, sí, les viene alguna otra idea de lo que voy. Claro. Gracias, Mitch. Sí, ¿no? Creo que, como dices, ¿no? El trabajo con padres siempre va a ser necesario, ¿no? Y va a ser un trabajo distinto, ¿no? Al inicio, ¿no? Que conforme avance el tratamiento. Tú ahorita nos explicabas que, claro, ¿no? Digamos que es inevitable, ¿no? Digamos que el primer contacto sea con ellos, aunque el niño vaya a ser nuestro paciente, porque la realidad es que ellos son quienes nos aportan información, bueno, quienes nos aportan información sobre el niño, por ejemplo, que el mismo niño todavía no puede darnos, ¿no? Entonces, como bien decías, ¿no? Es muy importante que en este primer contacto, en esta primera entrevista, claro, uno obtenga, ¿no? Esos datos que a uno le interesen, pero también como nos explicabas tú, ¿no? Entender más allá, digamos como, sí, ¿no? Entender más esta dinámica más profunda, inconsciente, ¿no? Que hay entre el niño, los padres y bueno, también lo que se va desplegando, ¿no? En cuanto al trabajo que vamos a realizar pues, con los niños, ¿no? Ahora, ya después, ¿no? También surge otra duda que me parece bastante común, ¿no? Es decir, bueno, ya que el tratamiento está en marcha, ya que uno platicó con los padres, ya que uno les explicó lo que está pasando con su hijo y entonces se acordó, digamos, iniciar un tratamiento psicoterapéutico, pues cada cuándo, ¿no? Entonces tenemos que ver a los padres, ¿no? Si existe como una frecuencia recomendada en la que tendríamos que citarlos y demás. Y bueno, pues yo es sobre lo que quisiera comentar, ¿no? Porque existen, la verdad, bastantes posturas teóricas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Melanie Klein, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? Que fue quien sistematizó una técnica, ¿no? Para el psicoanálisis infantil, es decir, la técnica de juego. Bueno, ella estaba convencida, ¿no? De que el trabajo terapéutico tendría que estar centrado en el niño, ¿no? O sea, para ella, el niño, por más chiquito que sea, ya tiene una versión construida de los padres dentro de su mente, ¿no? Que no necesariamente va a empalmar, ¿no? O a ser idéntica a los padres de afuera, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo, siempre me hace pensar, ¿no? Este es un ejemplo no clínico, ¿no? Pero sí de una niña chiquita, ¿no? Con la que, bueno, yo he convivido bastante. Y entonces recuerdo, ¿no? Que alguna vez jugando con ella me propuso jugar a la mamá y al bebé, ¿no? Por supuesto que yo en el juego fui el bebé, ¿no? Ella fue la mamá, ¿no? Porque también, ¿no? Hemos explicado en otras ocasiones que
parte de lo que sucede en el juego es que los niños buscan transformar una situación que viven en pasivo, ¿no? Y transformar en algo activo. Entonces, ella en ese entonces tendría 2 años, a lo mucho 3. Entonces, bueno, ella en el juego se transforma en la mamá y a mí en el bebé. Y bueno, fue un juego muy interesante porque ella fue una mamá, ¿no? Digamos como em, bastante regañona, bastante dura. Me decía, no, bebé, tú te vas a quedar amarrada a la silla, tú no vas a ir a ningún lado, y si lloras vas a ver, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Ahí estaba la mamá presente en el juego, ¿no? Y entonces me acuerdo perfectamente que me dijo, es que yo no soy así. ¿No? Claro, ¿no? Uno, si no está como, vaya, si no tiene esta idea como tan importante que planteó Klein, ¿no? Es decir, que la vida emocional y el mundo interno se construye a partir de lo de afuera, pero también a partir de lo que constitucionalmente uno ya trae. Entonces, claro, ¿qué va a pensar? Sí, que la madre la trata de esa forma. No, pero yo conocí a la madre bastante bien y sabía que efectivamente no era de esa forma, ¿no? Pero esta chiquita en ese momento tenía construida la versión de una mamá controladora, regañona, dura, ¿no? Porque, bueno, era parte de la etapa del desarrollo que ella estaba atravesando, ¿no? Al estar en los 2 años, pues en realidad, ¿no? La que era bastante controladora, ¿no? Y quería como de pronto hacer su voluntad, claro, ¿no? Como una forma de constituirse como un ser aparte de la madre, pues era ella, ¿no? Entonces, es por esto que Klein pensaba que el trabajo más importante era el que se hacía con estas figuras internalizadas del niño, ¿no? Ella no es que no pensara que era importante ver a los padres, ni mucho menos, pero pensaba que el cambio tendría que venir del niño, ¿no? Por ejemplo, una situación bastante común, ¿no? Pienso yo que nos encontramos en la clínica, es, por ejemplo, ¿no? Que el niño, ¿no? Duerme con los padres, ¿no? Entonces, a ver, uno, ¿no? Como psicoterapeuta, sabe que el que un niño duerma con sus padres puede generar, ¿no? Distintas situaciones poco convenientes, ¿no? Es decir, el niño puede angustiarse, puede erotizarse, en fin, ¿no? Claro que entonces uno pensaría, ¿no? Que se tiene que aconsejar a los padres, ¿no? O dar esa instrucción, ¿no? Tal cual, a ver, el niño no puede dormir en su cama. Pero Klein pensaba que esto solo generaría sentimientos persecutorios en los padres, ¿no? Y entonces que probablemente no lo dejarían de hacer, pero ya no nos dirían que lo hacen, ¿no? O le pedirían al niño que no dijera que duerme en la cama con ellos, ¿sí? O en algún punto se sentirían como tan perseguidos que probablemente interrumpirían el tratamiento, ¿no? Entonces ella pensaba que lo principal era explicarle al niño por qué él tenía la necesidad de dormir en la cama de los padres, ¿no? Y entonces que él, por cuenta propia, en algún momento decidiera salirse de ahí, ¿no? Entonces, esa es la postura que tenía Klein, ¿no? Que uno trabaja con la vida emocional del niño, no con la figura de los padres reales como tal, ¿no? Después, por ejemplo, Arminda Verasturi, que es otra psicoanalista que vamos a estudiar a lo largo del diplomado, ella, bueno, era una psicoanalista kleiniana, o sea, digamos que viene de esta misma línea teórica y de pensamiento, ¿no? Ella pensaba que era importante que si eran, o sea, que los padres, ¿no? Sobre todo los que venían como muy angustiados, tuvieran un espacio de asesoría aparte, ¿no? Es decir, digo, esto no nada más lo pensaba Verasturi, ¿no? Es creo que una idea que comparten todos pues sí, ¿no? Los psicoanalistas infantiles, es que uno nunca es el terapeuta de los padres, ¿no? O sea, el frecuentar a los padres, el recibirlos en el consultorio, no significa que uno va a ser el terapeuta de ellos, ¿no? Entonces, bueno, a Verasturi pensaba que convenía que en algunos casos uno sugiriera un espacio de asesoría, ¿no? Con otro terapeuta o con otro grupo de padres, ¿no? Como una forma de que los padres se sintieran más contenidos, ¿no? En sus angustias, preocupaciones, ¿no? Estos espacios de asesoría, claro, suelen generar preguntas, pero también suelen quizás ser un poco más directivos, explicativos, ¿no? Sin que pretendan decirle a los padres qué hacer, ¿no? Porque ¿no? No existe un manual de, bueno, ¿y cómo hacerle como padre para que, ¿no? Para que
mi hijo tal o cual cosa. Ahora, existen otras posturas, digamos, que van a diferir, ¿no? Un poco con la idea de Klein, Aberasturi, ¿no? Que son los autores franceses, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar también a lo largo del diplomado, ¿no? Algunas ideas clásicas, contemporáneas, ¿no? Pero digamos que estos autores tienen a ver, piensan que no podemos pensar a los hijos, ¿no? No podemos pensar la vida emocional de los hijos separada totalmente de los padres, ¿no? Ahora, repito, no es que Klein pensara esto, pero los franceses piensan que es muy importante entender que a veces muchos de los conflictos, ¿no? Emocionales que traen los padres se transmiten hacia los hijos, ¿no? Y que a veces los hijos cargan con situaciones conflictivas internas que en realidad no les pertenecen, ¿no? Y que les pertenecen a los padres, ¿no? Es decir, que hay un enramado todavía como muy juntito, ¿no? Por la edad del niño. Entonces, ellos de inicio piensan que es importante tener entrevistas largas con los padres, ¿no? A diferencia de los ingleses, ¿no? De, bueno, una o dos entrevistas y bueno, después, un par de meses después los vemos, ¿no? No, los franceses pensaban, bueno, primero hay que entender quién es esta persona, ¿no? O sea, quién es el padre, quién es la madre, ¿no? O sea, quiénes son, me refiero en su vida interna, en su vida emocional, ¿no? Porque esto ayudaba a entender también las propias identificaciones de los padres, ¿no? Y cómo esto podría estar transmitido de manera inconsciente, por supuesto, hacia los hijos, ¿no? Entonces era una forma como de identificar estos patrones, ¿no? Otra vez, ¿no? Que puede estar como transmitido sin darse cuenta a los hijos y demás. Entonces, para ellos es muy importante trabajar con la figura real de los padres, ¿no? Y no nada más con la figura real de los padres, sino con la vida interna de los padres, ¿no? Para a su vez poder también ayudar pues a los niños que se encuentran en tratamiento, ¿no? Algo muy similar pensaba Anna Freud, ¿no? Que fue otra de las pioneras en el trabajo infantil. Em, pero bueno, ella en realidad pensaba que el psicoanálisis infantil tendría que tener un aspecto más hacia lo educativo, hacia lo pedagógico, ¿no? Es decir, ayudar a los niños a que se adaptaran mejor a la realidad, ¿no? Y entonces, en este objetivo también estaban incluidos los padres, ¿no? Anna Freud pensaba que era importante, sí, ¿no? Aconsejar a los padres, ¿no? Como ayudarlos con ciertas estrategias, ¿no? Para que también, digamos, la dinámica familiar funcionara mejor, ¿no? Entonces, a ver, como pueden ver, son bastantes posturas teóricas, ¿no? Que, como les decía, ya las iremos detallando a lo largo, ¿no? Del diplomado, pero digamos que a manera de conclusión en este asunto, o sea, sí es importante, sí va a ser importante tener citas de seguimiento con los padres, ¿no? Ahora, la frecuencia en realidad va a depender de cada caso en particular, ¿no? Es decir, uno tiene que considerar las particularidades del niño, de la familia, de la dinámica, obviamente también toma en cuenta uno cómo trabaja, ¿no? Entonces, eso, o sea, digamos, ese encuadre de cada cuánto los padres vendrán al consultorio, pues se tiene que, digamos, que construir en conjunto, ¿no? Junto con ellos. Pero claro que siempre va a ser necesario. A lo mejor en un inicio, o sea, estas citas de seguimiento, ¿no? Son más frecuentes conforme avanzan los meses, conforme avanza el tratamiento, pueden ser más espaciadas, ¿no? Por lo general, si uno identifica bien esta dinámica contra transferencia, perdón, transferencia contra transferencia, como tú nos explicabas, Mitch, entonces, es probable que los padres se vayan sintiendo más calmados, más aliviados, ¿no? Con mayor confianza en nosotros, por supuesto, y también en el trabajo, ¿no? Entonces, vaya, creo que se va haciendo menos necesario que haya tantas citas de seguimiento. Ahora, algo importante es que el niño esté enterado desde un inicio que vamos a ver a los padres a lo largo del tratamiento, ¿no? Y uno también se lo comenta a los padres, ¿no? Es decir, em, que el niño va a estar enterado de ello,
y que se le va a anunciar cuando así sea, ¿no? Como, oye, fulanito, mira, en 2 semanas van a venir papá y mamá, ¿no? Claro, es importante, ¿no? También aclararle al niño que la razón por la que vienen los padres no es para que uno le cuente, ¿no? Todos los detalles que acontecen en la sesión, ¿no? Recordemos que siempre va a haber un acuerdo de privacidad y de confidencialidad, ¿no? No importa que se trate de niños, ¿no? Porque a veces se subestima ese aspecto, ¿no? Creemos que ese acuerdo únicamente se hace con pacientes adolescentes, con pacientes adultos, pero en realidad también se hace con niños y uno lo respeta. Porque efectivamente las citas de seguimiento no es para contarle a los padres lo que el niño hace en la sesión, ¿no? Principalmente se busca que sean citas en las que uno escucha a los padres, ¿no? Y se muestre con la misma disposición, ¿no? De escuchar de una forma empática, también como tú nos comentabas, Mitch, ¿no? Desde el inicio. Em, es importante, ¿no? Transmitir la seguridad de que siempre hay un canal de comunicación abierto con ellos, ¿no? Pero también explicándoles que no conviene, ¿no? Un contacto diario o que este contacto sea con el objetivo de darnos como detalles, ¿no? De cómo se porta el niño, qué hizo el niño, cómo va el niño, ¿no? Porque entonces eso sí puede entorpecer el tratamiento, ¿no? Pero claro, uno se toma el tiempo para explicarles a los padres las razones, ¿no? Porque sí, ¿no? También de pronto un niño que sabe que vemos constantemente a los padres, bueno, puede surgir en él una sensación, ¿no? Como de, bueno, esto ya no nada más es mi espacio, ¿no? Sino que también lo tengo que compartir con los padres. Entonces, esas serían las cuestiones importantes, me parece yo, en cuanto a la frecuencia, ¿no? Em, Ahora, ¿no? Vendría como esta cuestión de, ok, y en esas citas de seguimiento, o sea, ¿qué tipo de intervenciones uno hace? Entonces, si tú nos cuentas, Marta. Gracias, Magali. Cuánta cosa interesante, ¿no? Da para pensar el trabajo con papás, que definitivamente, digo, este diplomado que nos tiene tan entusiasmadas, ya comenzar, porque, bueno, por tanto que nos apasiona el tema y por tanta pasión que generan los niños y por lo tanto el trabajo con ellos, ¿no? Diríamos que definitivamente, retomando esto que Michelle nos decía al principio, de las particularidades que tiene el trabajo psicoterapéutico con niños, o sea, casi que uno diría, lo primero que viene a la mente es el trabajo con padres, ¿no? O sea, es como clásico, ¿no? Y hasta el decir popular, ¿no? Ay, no, pero trabajar con niños, ¿cómo, no? Pero y entonces los papás. Bueno, y entonces, y la verdad es que el otro lado de la moneda es riquísimo, ¿no? El otro lado de la moneda es riquísimo y es interesantísimo porque uno tiene a la vez al niño y a la vez a los padres, que al mismo tiempo es una gran fortuna, ¿no? O sea, poder trabajar a la par con el niño en psicoterapia, en análisis, con toda la técnica que el psicoanálisis nos da, ¿no? Y con los padres en estas intervenciones, que no son intervenciones psicoanalíticas, porque no es una psicoterapia, como ya decíamos ahorita, pero que al mismo tiempo nos permite el trabajo con el niño y nos ilumina y nos alumbra y nos permite la comprensión del niño mucho más agudamente, ¿no? Entonces, definitivamente que de las particularidades y diría yo también de las grandes habilidades que uno tiene que ir desarrollando como analista de niños es el trabajo como padres, ¿no? Con padres. Bueno, y como fue un lapsus, pero igual y también, ¿no? Digamos, vaya, el trabajo con padres, es una cosa, yo creo que también como muy enriquecedora y y una habilidad que se va desarrollando, ¿no? Ahora, estas entrevistas de seguimiento que se dan, yo pensaría que tienen que ver con que uno no puede agotar, es imposible agotar al principio, en las primeras entrevistas, todo lo que uno necesita, por un lado, comunicar a los padres y por otro lado, tomar de información y de sensación de los padres, ¿no? O sea, es como, digamos que en las primeras entrevistas uno abre las posibilidades de todo lo que se va a ir comunicando entre los padres y el terapeuta. Y eso se va a ir continuando a lo largo del tratamiento, ¿no? Entonces, como para ponerlo de manera más concreta, yo diría que hay varias cosas que uno tiene en mente en las entrevistas de seguimiento, ¿no?
Y la primera tiene que ver con esta como explicación que se sigue dando del tratamiento a lo largo del tratamiento, ¿no? O sea, muchas veces decimos los terapeutas, bueno, tampoco tiene el padre por qué entender qué es lo que uno está haciendo con el tratamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces vamos a pensar que un niño que llega muy inhibido, ¿no? Un chiquito que llega con muchos miedos, que llega muy fóbico, que entonces a lo mejor en la escuela pues anda muy bien portado, pero no tanto porque se quiera portar muy bien, sino porque el pobre anda muy asustado de moverse y de socializar y de hacer cualquier cosa porque siente que si juega o que si muestra sus necesidades, entonces a lo mejor va a tener un castigo muy severo y entonces lo que hace es estar muy inhibido, ¿no? Una fobia social, por ejemplo. Entonces, cuando el tratamiento empieza y si el análisis va bien y el niño se va sintiendo un poco más libre, por ahí a lo mejor se va a empezar a portar tantito mal y a lo mejor va a ser alguna travesura, ¿no? Y en una de esas los padres se van a preocupar o la Miss va a preocupar a los padres o un papá por ahí le va a decir, oye, he visto que tu hijo anda de travieso, ¿qué no estaba yendo a terapia? ¿No? Y entonces, digamos, uno como terapeuta tiene que tener la sensibilidad de entender y decir, bueno, y los papás del niño en terapia van a decir, oye, sí, pues, ¿qué no estaba yendo a terapia? Tendría que portarse muy bien mi hijo, ¿no? Digamos, un ejemplito como para entender que nosotros también como terapeutas tenemos como la responsabilidad de continuamente, en la medida de las necesidades de los padres, ir platicando y advirtiendo a lo largo del tratamiento las cosas que van a ir pasando con este niño, ¿no? O sea, y decir, miren, si las cosas van bien, este niño, como decía Magali, caso por caso, este chiquito fóbico, pues a lo mejor se va a ir sintiendo más cómodo en su socialización, y entonces como un niño que va a estar en un momento del desarrollo más adecuado, pues se va a poner un poquito más travieso porque va a explorar, hacer cosas, ¿no? Tantito más al límite, va a hacer cosas más divertidas. Y en realidad esa va a ser una muestra de que está saliendo como de esta fobia en la que está llegando al tratamiento, ¿no? Entonces, por supuesto, los padres se van a sentir más tranquilos. Ahora, todas estas explicaciones es imposible darlas en la entrevista inicial o cuando damos como la devolución y le explicamos a los papás que el tratamiento conviene. Entonces, esa es de las cosas que va a ser importante ir dando en las entrevistas de seguimiento, ¿no? Esa es una, o sea, como la explicación de qué va a ir pasando con el niño, de cómo funciona el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, dile, típico, ¿no? Dile a Marta lo que hiciste ayer, como si uno fuera el padrecito de la parroquia, ¿no? Ve y dile a Marta, cuéntale que ayer te sacaste el moco y lo embarraste abajo del escritorio, ¿no? O sea, digamos, ve y cuéntale eso que hiciste, ¿no? Bueno, tampoco, a ver, ¿no? Los padres no estudiaron psicoanálisis, ¿no? No tienen por qué saber que no es así, ¿no? O sea, que el niño, por ejemplo, ya lo estudiaremos en el diplomado, ¿no? Pero que lo que el niño hace es llegar a la sesión y espontáneamente jugar a lo que él traiga en la cabeza, no a lo que los padres le están diciendo, mira, lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Pero esas son cosas que también o sea, uno va de alguna manera, ¿cómo les diré? Enseñándole al niño lo que tiene que hacer durante las sesiones, pero también a los padres durante las entrevistas de seguimiento, poco a poco, pues mostrándoles cuál es el lugar de cada uno en el tratamiento de tal manera que se pueda sostener y funcionar de la mejor manera, ¿no? Ahora, otro aspecto que me parece bien importante en esta sensibilidad que uno va como desarrollando y que uno tiene que tener la mente y la oreja bien abierta a las necesidades de los padres, son como el nivel de necesidad de contención famosa que cada familia tiene, ¿no? Esa varía y depende pues, de las fantasías que cada familia tiene, de las ansiedades que cada madre o cada padre tiene. A veces tiene más necesidades la madre, a veces tiene más el padre, a veces la pareja, depende, ¿no? Y eso uno lo mide, por ejemplo, hay cosas tan interesantes que vamos a platicar, como el uso de tecnologías, ¿no? Michelle y Magali, o sea, ahora tenemos esto todo el tiempo en la mano, ¿no? Entonces, por ahí empieza el bombardeo con, es que hoy Juanito hizo esto y mañana
no sé qué vamos a hacer con esto. Y Marta, te tengo que platicar. Y entonces el podcast, ¿no? Con 7 minutos de lo que pasó con Paquito en la escuela, ¿no? Y entonces, cuando uno detecta ese tipo de cosas, uno puede caer en la tentación de ponerse a contestarle a la madre y entonces armar toda una comunicación que no conviene a través de un celular, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí uno cacha que lo que se necesita es jalar esa ansiedad y traerla a una buena cita, que en realidad es una contención de la emoción, que en realidad lo que se necesita es escuchar a esa madre y calmarla, simplemente con un poco, digamos, de atención y de transmitir que uno se va a hacer cargo de todo eso que está pasando. Porque esa es nuestra chamba como terapeutas, hacernos cargo de toda esa sintomatología que está sucediendo en lo que la madre está contando en el podcast del celular, por decir, ¿no? Entonces, de eso depende esto que Magali nos decía ahorita, ¿no? De, bueno, cada cuánto vamos a hacer las entrevistas de seguimiento, pues depende de cómo vayamos cachando que está como el ansiómetro de la familia, ¿no? Eso no existe, pero algo así como, ¿no? Que vayamos como midiendo el nivel de ansiedad que cachamos que tiene la madre, que tiene el padre, ¿no? Los cambios que el niño va teniendo y que vamos viendo que se necesita explicar. A veces sucede que a lo largo del tratamiento, la familia, el niño, uno mismo, como que ya cada quien está más en su lugar y a lo mejor el tratamiento ya está corriendo mejor y tal vez la frecuencia y la necesidad de las entrevistas de seguimiento disminuye y entonces se pueden espaciar más. A veces pasa, por ejemplo, ¿no? Muchas veces en los tratamientos, la sintomatología, es decir, lo que el niño manifiesta, ¿no? Bueno, pues no es lineal, ¿no? De repente al niñito le pasan cosas, ¿no? Y tiene como crisis, que también es de las cosas que hay que platicar con los padres y que ellos sepan que seguramente habrá momentos durante el tratamiento en donde al niño le pasarán cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso en un niñito que ha estado ya bastante tiempo en tratamiento, ¿no? Y hubo un periodo en donde él estuvo como el tratamiento seguía, las sesiones eran muy interesantes y cargadas de contenido y de juegos en donde él podía manifestar muchas de las cosas que traía en la cabeza y las podíamos trabajar él y yo. Los padres estaban con suficiente confianza en el tratamiento y ahí la llevábamos. De repente pasó que la madre se iba a casar en segundas nupcias, ¿no? Y entre otras cosas, seguramente aquello detonó bastantes ansiedades en el niño y él empezó con terrores nocturnos, con situaciones de agresión en la escuela, es decir, con síntomas que revolvieron mucho las cosas en el tratamiento, que provocó que la madre se angustiara, o sea, como que de nuevo todo se revolvió, ¿no? Entonces la escuela, bueno, no, pues la escuela se preocupó, ¿no? Llama a la terapeuta, advierte a los padres que no saben qué hacer con él en la escuela. Por supuesto, en ese momento es necesario intervenir de manera distinta a como se estuvo interviniendo durante el tiempo en donde el niño estuvo sin síntomas, ¿no? Y entonces ahí las entrevistas con padres de seguimientos pues se vuelven de nuevo necesarias, ¿no? Hay que hacerlas con más frecuencia, hay que volver a explicar cómo funcionan las cosas. Entonces, bueno, depende, ese es otro aspecto importante, ¿no? O sea, depende de la evolución de la sintomatología del niño, la frecuencia, los momentos en los que uno va necesitando jalar a los padres de nuevo al consultorio y poder hablar con ellos, ¿no? Ahora, otra cosa importante que decíamos hace rato, pero que creo que es de lo que hay que estudiar muchísimo, es qué tanto, ¿no? Esta pregunta que hacíamos, que bien hacía Magali, de, bueno, ¿qué tanto es una intervención psicoterapéutica, psicoeducativa, ¿no? Ya que están ahí, ya que los tenemos enfrente. Desde luego, consejos. Yo diría que quienes trabajamos con niños en ese sentido, en la experiencia, ¿no? A vuelta de intentarlo porque lo estudiamos y porque lo vivimos, uno se da cuenta que, bueno, que los consejos pertenecen más a otros espacios en la vida.
¿no? O sea, para los consejos está por ahí un buen amigo, por ahí un buen libro, ¿no? Digamos, no, no, no somos quienes damos tanto consejos porque además no estamos seguros de que los oídos que tenemos enfrente puedan escuchar un buen consejo, ¿no? O sea, no, digamos, que los padres estén preparados o tengan la posibilidad emocional para hacer una modificación, como por ejemplo, saben que no conviene que duerma en la cama su hijo. Si el niño sigue durmiendo en la cama es porque los padres están necesitando tener al niño ahí pegadito, por ejemplo, ¿no? Si la madre le grita al niño con una violencia feroz, cuando se desespere, cuando lo regaña, seguramente ya ha escuchado varias veces que no conviene que le grite. Seguramente. ¿Sí me explico? Digamos, puede ser posiblemente, uno puede decir por ahí, bueno, conviene no gritar, ¿no? Está bien, pero no es lo que más, no es lo que funciona, no es lo que sirve. Primero por esto que ya decían mis compañeras de que el consejo en realidad lo que va a hacer es que se sienta perseguida, ¿no? Que sienta que lo está haciendo mal, que la culpa aumente, ¿no? Y no es lo que queremos. Lo que queremos es que los padres se sientan en un ambiente escuchados, en donde además la rivalidad, ¿no? La rivalidad, ¿qué quiere decir? Que la madre sienta que uno como terapeuta está haciendo una mejor chamba o que uno está haciendo una mejor mamá para el niño. Esos son sentimientos que obstaculizan el tratamiento. De ninguna manera es así. Uno tiene que transmitir, y así es, que la madre es la madre, que así es, y es la figura más importante y siempre va a ser la persona más importante en la vida del niño, ¿no? Eso es así y que uno puede participar desde su lugar, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que el trabajo tiene muchas veces que ver inclusive con hacerles recuperar a los padres la confianza de todo lo bueno que están haciendo. ¿Sí me explico? O sea, como también hacerles ver, porque a veces llegan tan azotados y tan abatidos por las cosas que están haciendo mal, que también hay que hacerles ver todo lo que están haciendo bien por el niño, ¿no? Esa es una. Y la otra, digamos, las cosas que a lo mejor conviene que no se hagan de tal manera, que por ahí ya han escuchado que no, más bien de alguna forma cuestionar, invitar a la reflexión, que es esta perspectiva de Beatriz Janín que comentaba Michelle hace rato, ¿no? O sea, preguntar a ver cómo se podría hacer de otra manera, por qué lo han hecho de esa forma, más como cuestionamientos, ¿no? Claro, también uno va viendo, hay padres que se prestan más y que tienen más posibilidad de reflexión, y entonces también uno puede entrarle más a ese tipo de entrevistas, ¿no? Y uno se va dando cuenta y también es de lo que va uno aprendiendo, ¿no? Bueno, con los padres que se puede reflexionar más, pues uno lo puede hacer más y qué padre, ¿no? Con los padres que uno va viendo que tienen inquietud por un proceso de psicoterapia, genial. Entonces, a lo mejor lo que uno hace es empujarlos para que ellos puedan ir a un proceso personal de psicoterapia. Siempre distinguiendo que el espacio que tienen con nosotros, es un espacio de aclarar de qué va el tratamiento del niño, de reflexión de qué es lo que está pasando con el hijo y qué está pasando a lo mejor en la dinámica de los padres con el niño, pero no de psicoterapia para ellos, ¿no? Entonces, en la técnica está esto muy interesante que decía Michelle hace rato, ¿no? Por ejemplo, si vemos al niño martes y jueves a las 4, no vemos a los padres ni martes ni jueves a las 4. Los vemos un lunes a las 10 de la mañana, ¿no? Y otro día, un miércoles en la noche, para que no se confunda el espacio y no se sienta que ellos ya tienen un espacio de psicoterapia. Ahora, el espacio de reflexión incluye la posibilidad de que a lo mejor uno los invite a que ellos puedan tener en otro espacio un espacio de psicoterapia. Ahora, la información, lo que vamos observando en el niño, en las sesiones, pues otros temas, montones de temas que veremos en el diplomado,
súper interesantes de todo lo que pasa en el consultorio, en las sesiones con el niño, en lo que estamos jugando con él, pues vamos observando lo que pasa en la mente del niño, ¿no? Y en estas entrevistas que vamos teniendo con los papás, vamos pudiendo comprender a veces un poquito mejor y entender esas fantasías que están pasando con el niño, ¿no? A veces por sucesos reales que están pasando en la familia, a veces por este tipo de relatos del pasado, de ansiedades que tengan los padres, por la conexión que comentábamos, que la escuela francesa explica muy bien entre la mente de los padres y la mente de los hijos. Y vamos teniendo esta información, por supuesto, por el relato de los papás, pero también por lo que sentimos al estar con ellos, ¿no? Algo así como una cosa de transferencia, ¿no? Que es una, por eso también es muy inadecuado y no nos sirve tener información aquí, ¿no? O sea, que nos pasan los papás todo por acá, ¿no? El teléfono, sí, manda, no, digamos, si uno ve que están muy necesitados de hablar con nosotros, veámonos en el consultorio a tal hora, ¿no? Y entonces uno cita a los padres, uno cacha ahí la ansiedad, uno contiene la ansiedad y además uno puede vivir enfrente de la madre y enfrente del padre en la transferencia, en lo que uno siente con ellos lo que el niño siente en el contacto con sus padres todo el tiempo. Esa es otra cosa bien importante, ¿no? Entonces, bueno, sumando y concluyendo este bloquecito, ¿no? Y esta como qué será, como rato en el que estamos tratando de dar algo así como un índice de todas o de muchas de las ideas que se pueden reflexionar acerca del trabajo con padres, ¿no? Diríamos que es, por un lado, ¿no? Lo que sostiene el trabajo con niños, lo que sostiene el trabajo con niños, pero que también si uno no lo sabe trabajar bien, desde luego puede ser un obstáculo para el trabajo psicoterapéutico, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, bien decían hace rato, ¿no? O sea, por supuesto que se puede trabajar con los padres y se puede trabajar muy bien, ¿no? Y eso permite que el trabajo con niños se vaya enriqueciendo y la psicoterapia vaya como logrando más profundidad, ¿no? En lugar de pensar que uno recibe a los padres y ya, ¿no? Ahí terminó el contacto con los padres y entonces luego, no, o sea, más bien uno recibe a los padres y uno en ese momento abre algo así como un libro en blanco, ¿no? En donde se van a ir abriendo posibilidades y se va a ir escribiendo el tratamiento en función de lo que va pasando con el niño en las sesiones y de las entrevistas que uno va a ir teniendo con los padres a lo largo del tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa idea quisiéramos cerrar. Ojalá quienes nos están escuchando nos encontremos y nos conozcamos en el diplomado que estamos por comenzar en muy poco tiempo, ¿no? Nos veremos ahí y pues muchísimas gracias. Ya les darán la información pertinente. Gracias, Michelle. Gracias, Magali. Siempre es un gusto enorme compartir con ustedes todo esto y nos vemos pronto. Gracias, igual. Gracias.